Ok, entonces vamos a continuar con el avance. Hoy día terminamos el tema número 3. Hemos estado hablando acerca del diseño de la investigación en el capítulo. Hemos dicho que el diseño de la investigación es el plan metodológico, el cual nos va a servir para recolectar y analizar la información necesaria para tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, dentro de ese diseño de investigación existen eh, una clasificación según el tipo de información. Pueden ser cuantitativos, investigación cuantitativa, cualitativa, y según el tipo de objeto que se persiga con la investigación, que puede ser estudios exploratorios y concluyentes. Dentro de los concluyentes tenemos los descriptivos y los causales. Y habíamos quedado acá. Hemos analizado ya los diseños según el objetivo. Perdón, estamos analizando y nos toca ver la investigación de tipo exploratorio. Entonces, a ver, les vuelvo a repetir. Muchas veces la respuesta está en la misma pregunta. Si yo estoy hablando de un estudio exploratorio, ¿qué estaré hablando? De explorar, ¿ya? Tal cual su nombre indica. El objetivo de la investigación exploratoria es explorar o examinar un problema o situación para proporcionar conocimiento y entendimiento. Por tanto, es un tipo de investigación que se diseña con el objetivo de suministrar al decisor o al investigador, en este caso, una primera orientación sobre la totalidad o parte de los fenómenos que suceden en el marcado objeto de estudio, facilitando la comprensión del mismo. La investigación exploratoria es útil en cualquier situación en la que el investigador no tenga suficientes conocimientos para abordar la investigación. Si yo no sé más o menos de qué voy a plantear mi hipótesis, mi diseño, entonces tengo que explorar, tengo que dar los primeros pasos con este tipo de estudio exploratorio para obtener ya información. La investigación exploratoria se emplea con los siguientes propósitos: formular un problema o definirlo con más precisión, identificar acciones a seguir, establecer hipótesis, aislar las variables y relaciones fundamentales para mayor análisis, obtener conocimientos con el fin de establecer el método para enfrentar el problema y establecer prioridades para una investigación posterior. La investigación exploratoria también cuenta con técnicas para la recolección. La investigación exploratoria se beneficia con las siguientes técnicas: las entrevistas con expertos, las encuestas piloto, los datos secundarios y la investigación cualitativa. ¿Qué serán las encuestas piloto? Los estudios piloto. Un estudio piloto se efectúa cuando se pretende obtener información inicial sobre un determinado fenómeno, para lo cual aplicamos encuestas a una muestra reducida, por lo general 10, 15, 20 personas, 30 como máximo. Y ahí, aplicando yo esa encuesta, me doy cuenta más o menos cuáles van a ser las respuestas, o tal vez yo estoy planteando de manera errónea mis preguntas, entonces se puede mejorar. La investigación exploratoria es con frecuencia el paso inicial en una serie de estudios diseñados a fin de proveer información para la toma de decisiones. Por tanto, muchas veces da lugar a otras investigaciones de diseño de tipo concluyente, que puede ser descriptivo o causal. Investigación descriptiva es un tipo de investigación concluyente cuyo principal objetivo es la descripción de algo. Describe, investigación descriptiva. Por lo general, describe características o funciones del mercado. Esto implica que es necesario haber especificado claramente y atentamente el tipo de información a ser obtenida. Por ello, se debe responder a las 6 cuestiones básicas de un diseño de investigación descriptiva. ¿A quién
Vamos a entrevistar. ¿A quién vamos a entrevistar? Eh, a ver, por ejemplo, si utilizamos un ejemplo en un estudio realizado por un conocido canal de televisión, ¿a quién se debería considerar como espectador, por ejemplo? Las respuestas, cualquiera que tenga televisión en casa, cualquiera que vea televisión alguna vez, cualquiera que vea televisión alguna vez al día, etcétera. También otra cuestión básica que debe responder una investigación descriptiva es qué información se debería obtener, cuándo y dónde se debería obtener, por qué se va a obtener y cómo se va a obtener la información. ¿Qué información se debería obtener de los entrevistados? La frecuencia de visión de los diferentes canales determinados por categorías de programas, por ejemplo. ¿Qué información se deberá obtener de los entrevistados? La valoración e imagen de los diversos canales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debería obtener la información? Antes de ver la televisión, durante la visión de la televisión, cualquier momento. ¿Dónde? ¿Dónde se debería obtener la información? En casa, en la calle, en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué se obtiene la información? Para mejorar la imagen de un canal, mejorar los índices de audiencia. ¿Cómo? ¿Cómo se va a obtener la información? Encuestas personales, encuestas telefónicas, etcétera. Entonces, la investigación descriptiva, el investigador asume que el investigador cuenta con suficiente conocimiento previo del problema y se caracteriza por la elaboración previa de hipótesis específicas. Por tanto, está planteada y estructurada con anticipación y se basa en muestras representativas. La investigación descriptiva de diseño descriptivo se emplea por las siguientes razones. Escribir las características más importantes de grupos, por ejemplo, los consumidores, vendedores, organizaciones, perdón. También para calcular el porcentaje de unidades en una población que muestra un determinado comportamiento. Determinar cómo se perciben las características del producto. También se emplea un diseño descriptivo para determinar el grado en que se asocian las variables de marketing. Por ejemplo, comer en restaurantes se relaciona con comprar en supermercado, dos variables diferentes. Se emplea también para hacer pronósticos específicos, por ejemplo, cuál será el monto de las ventas al detalle en una determinada tienda de la ciudad de Sucre. Otros ejemplos de estudios descriptivos incluyen los estudios de marketing, estudios de participación de mercado, los análisis de ventas, estudios de imagen o percepciones sobre la compañía, estudios de distribución, estudios de fijación de precios, estudios de publicidad. La investigación descriptiva utiliza, entre otras técnicas, las siguientes. Por ejemplo, datos secundarios, las encuestas, grupos focales, la observación. Los estudios descriptivos se clasifican en transversales y longitudinales, de acuerdo a la periodicidad con la cual se recolecta la información. Se denominan estudios transversales aquellos en los que la información se recolecta una sola vez. Repito, se denominan estudios transversales a aquellos en los que la información se recolecta una sola vez. Por el contrario, los estudios longitudinales recolectan información durante varios periodos de tiempo. De exámenes. Diseños transversales. La investigación, las investigaciones de diseño descriptivo transversal son las que se aplican con mayor frecuencia en investigación de mercados. A ver, vamos a denominar transversales porque la información que se obtiene de muestra o muestras en un momento determinado de tiempo se lleva con un determinado, en un momento determinado de tiempo, con lo que se obtiene una visión fija del fenómeno estudiado.
Los diseños transversales se clasifican en diseños transversales simples y diseños transversales múltiples. Los diseños transversales simples son aquellos en los que se obtiene información de una sola muestra de la población objetivo. Por ejemplo, en una investigación de mercados referida a la caracterización de las micro y pequeñas empresas manufactureras, se recolectó información de una muestra dada una sola vez. El diseño transversal múltiple son aquellos en los que existen dos o más muestras de encuestados y la información se obtiene una sola vez de cada muestra. Una sola vez. Por ejemplo, en la investigación referida a los factores de marketing que determinan el éxito de los negocios de comida rápida, se contaba con varias muestras: hamburgueserías, salteñerías, pasterías y cafeterías, habiéndose recolectado información de cada muestra una sola vez. Diseños longitudinales son aquellos en los que la muestra o muestras fijas de elementos de la población se miden en forma repetitiva en las mismas variables. Difieren de la investigación transversal en que la muestra permanece igual a través del tiempo. En otras palabras, se estudian a las mismas personas y se miden las mismas variables. Un grupo o panel consiste en una muestra de encuestados, por lo general lugares, que han acordado proporcionar información durante intervalos específicos en un periodo extenso. Por ejemplo, la Mancomunidad Chuquisaca Centro, la Gobernación del Departamento de Chuquisaca y la Universidad San Francisco Javier han organizado de manera conjunta desde la gestión 2006 a la fecha la denominada Feria del Queso y la Manzana, recolectando de manera anual los datos sobre niveles de ventas, los cuales han servido de insumo para el desarrollo de una investigación longitudinal que compara y analiza el movimiento económico generado por dicho evento. Ventajas y desventajas de los diseños longitudinales y transversales. El siguiente cuadro permite efectuar una comparación entre las ventajas y desventajas de los diseños transversales y longitudinales. Los diseños transversales tienen menos capacidad para detectar el cambio, menor actitud o precisión y cantidad de datos recolectados, dado que la información se obtiene una sola vez en el tiempo. Por el contrario, los diseños longitudinales superan a los transversales en estos aspectos, ya que obtienen información durante varios periodos de tiempo. Los datos longitudinales permiten a los investigadores examinar los cambios en el comportamiento de los consumidores y relacionar dichos cambios de conducta con variables de marketing, como por ejemplo cambios en la publicidad, empaques, precios, distribución, etc. Investigación causal. La investigación causal nos dice que es un tipo de investigación donde el principal objetivo es obtener evidencia sobre las relaciones causales, causa y efecto. Si yo hago algo, ante toda causa hay un efecto, ¿no ve? Si yo hago algo, pues voy a tener una repercusión. Es apropiada para los siguientes fines: entender qué variables son la causa, variables independientes, y qué variables son el efecto, variable dependiente. Determinar la naturaleza de la relación entre variables causales y el efecto a pronosticarse. La investigación causal requiere un diseño planeado y estructurado, puesto que la determinación del grado de asociación entre las variables requiere de la manipulación de las variables independientes en un ambiente controlado a través de la experimentación como una técnica. Por ejemplo, si se desea determinar el impacto de la presentación y atención del personal de un servicio de una tienda, sería la variable causa. El impacto de la presentación y atención del personal que tiene una tienda sobre la venta de artículos para el hogar sería el efecto. Por ejemplo, yo atiendo bien, dice,
Entonces eso va a repercutir en la venta de los artículos para el hogar. ¿No ves? Si yo atiendo bien a mi cliente, voy a tener más venta. Entonces, ¿cuál es la causa? Que yo atienda bien. ¿Qué estoy haciendo? Voy a atender bien, voy a tratar bien a la gente. ¿Y qué efecto va a tener eso? Que yo atienda bien a la gente, voy a vender más. Va a impactar directamente sobre las ventas. En el ámbito publicitario, la investigación de diseño causal puede ser realizada cuando se pretende determinar el efecto de un comercial televisivo sobre las actitudes de los consumidores hacia el producto, donde la variable independiente que será manipulada es el comercial televisivo. Es decir, yo puedo hacer un comercial como hacen los de Coca-Cola, ¿no? Que generalmente son orientados a la familia. Hay otros comerciales, bueno, hay muchos comerciales. Entonces, esa variable independiente comercial es la que vamos a manipular, y la variable dependiente que vamos a medir está constituida por las actitudes de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa con las propagandas de Coca-Cola? Hacen que nosotros consumamos más Coca-Cola. A eso se refiere causa y efecto. Relaciones entre investigación exploratoria, descriptiva y causal. Una investigación de mercados puede incluir más de un tipo de diseño de investigación. No es que vamos a escoger exploratoria, solamente descriptiva o solamente causal, sino que pueden tener las tres tipos, un diseño de investigación, una investigación como tal. Una investigación de mercados puede incluir más de un tipo de diseño. Cuando se conoce poco acerca del problema, es deseable comenzar con una investigación exploratoria, ¿no? Explorando. La investigación exploratoria es la etapa inicial en el esquema del diseño de investigación de manera general, y se puede continuar con una investigación descriptiva o causal. No es necesario iniciar cada investigación con un diseño exploratorio, depende de la precisión con la cual se haya definido el problema y el grado de conocimiento del investigador. Aunque la investigación exploratoria por lo general es la etapa inicial, esto no tiene que ser necesariamente así. Posibles fuentes de error. Continuaremos. Ya vamos a terminar este tema. Posibles fuentes de error. El diseño de investigación puede verse afectado por diversas fuentes de error. Un buen diseño de investigación debe controlar las fuentes posibles de error. El error total en una investigación de mercados puede definirse como la variación o diferencia que existe entre el parámetro de la población obtenido a través de un censo, por ejemplo, y el estadístico de la muestra. A ver, un ejemplo. El ingreso anual de la población en promedio sería de 7,000 bolivianos. Es un ejemplo nada más. El ingreso anual de la población, digamos que es 7,000 bolivianos, según los datos del censo realizado por el INE. Por otro lado, la investigación de mercados, nuestra investigación calcula que el ingreso medio es de 6,500 bolivianos. En este caso, el error sería la diferencia entre los datos del censo. Sería 7,000 menos 6,500, 500 sería el error. Los obtenidos mediante la muestra empleada en la investigación de mercados. Ese es el error. El error total se compone de errores relacionados con el muestreo aleatorio y los errores no atribuibles a este elemento. Tenemos acá un gráfico donde nos muestra el error total. Tenemos errores de muestreo aleatorio, errores no atribuibles al muestreo, que son los que generalmente pasan y que pueden ser, se desglosan en errores en la respuesta, error por falta de respuesta, error del investigador, error del entrevistado, error del entrevistado, que puede ser también error del muestreo aleatorio. Ocurre porque la muestra seleccionada en particular es una representación imperfecta de la población. Errores no atribuibles al muestreo son errores atribuibles a fuentes que no son de muestreo y pueden ser aleatorias o no. Son el resultado de la variedad de razones, incluyendo errores de definición del problema, errores de métodos, errores del diseño de investigación, errores de cuestionarios, del diseño de cuestionarios, etc. Y así catalogamos.
Los errores comunes que comete el investigador son errores por reemplazo de la información, errores de medición, errores de definición de la población, errores de marco muestral, error de análisis de datos, errores cometidos por el entrevistador, la persona que está entrevistando, errores de selección de encuestados, errores al preguntar, errores de registro, errores de engaño, los errores que comete el entrevistado, errores por falta de habilidad, errores por renuencia, no quiere responder. Presupuesto y calendario del proyecto. El presupuesto y el calendario ayudan a asegurarse de que el proyecto de investigación de mercado se complete dentro de los recursos disponibles, recursos financieros, recursos de tiempo, personal y otros. Para la elaboración de presupuestos y cronogramas de actividades es de suma importancia tomar en cuenta los formatos empleados por las organizaciones a las cuales se representan, a los cuales presentarán las propuestas de investigación de mercado. Entonces, no sé, un ejemplo, un estudio socioeconómico podemos realizar de las familias en los barrios periurbanos de los distritos 2, 3, 4 y 5 del municipio de Sucre, que fue encargado un rastrillaje, lo que estamos viendo ahora, que ha sido encargado por la alcaldía y presentamos un presupuesto y un cronograma de actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que realizan el rastrillaje o que han realizado el domingo deberían contar o deben, imagino que así es, no creo que estén improvisando, pero se debería tener un proyecto en el cual se presente un presupuesto de qué vamos a utilizar, por ejemplo, los recursos humanos, quiénes van a ser los responsables de los rastrillajes, cuántos equipos de rastrillajes vamos a tener, presupuesto del material y insumos que vamos a utilizar. Trajes de bioseguridad, guantes de látex, barbijos, escafandras, etcétera, etcétera. Y también vamos a utilizar pruebas rápidas, pruebas antígeno nasal, papeles, hojas, etcétera, etcétera. Todo eso debería contemplarse en el presupuesto. Entonces, yo hago un cuadro bien detallado, por ejemplo, barbijos. Cuántas unidades por paquete voy a comprar, qué cantidad, cuál es el precio unitario, cuál es el total. Y tengo que realizar el cronograma de actividad. El domingo 21 de junio o 19 de junio voy a empezar a las 8 de la mañana. De 8 a 9 va a ser la capacitación al equipo de rastrillaje. Vamos a tener en cada equipo 50 personas y empezamos con la capacitación. A partir de las 9 hasta las 4 de la tarde o hasta las 2 de la tarde vamos a trabajar en el rastrillaje, vamos a hacer trabajo de campo en los distritos 2, 3, 4, 5, vamos a dividir los grupos de rastrillaje, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que todo tiene que estar bien detallado, bien detallado. Terminado el rastrillaje, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que procesar la información, transcribir la información y analizar esos datos que hemos tenido. Cuando yo he ido casa por casa, ¿no? Preguntando esto, el otro, usted tiene COVID, qué síntomas tiene fiebre, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a utilizar una hoja de cálculo o una aplicación SPSS se llama, donde yo voy a introducir los datos, esos datos, voy a volcar los datos que he escrito durante la jornada, y voy a volcar esa información a la computadora, de manera que me permita analizar. Eso es lo que se debería hacer. Me imagino que lo están haciendo, pero esa es la idea. Propuesta de investigación de mercados. En general, las propuestas de investigación deben contar con el siguiente formato que está acá en la pantalla. No obstante, el mismo puede variar según los requerimientos y formatos de las organizaciones contratantes. Tenemos el resumen ejecutivo, descripción de la visión general de la propuesta, los antecedentes del problema y contexto ambiental, definición del problema y objetivos de la investigación, métodos para enfrentar el problema, diseño de la investigación, trabajo de campo y recolección de datos, análisis de datos, el informe, tiempo y costos y el apéndice. Esta es la propuesta de una investigación de mercado. Con eso concluimos, señores. ¿Preguntas?
hay preguntas, ok, entonces nos vemos el día sábado a las 9 de la mañana en el examen. En este momento estoy subiendo todo el material al Flash.